Buenísimo, pues bueno, ya son las 4 o 5, pues vamos a arrancar con ese tema tan importante. Primeramente, pues agradeciendo a todos los que estamos el día de hoy. Ya igual se irán incorporando tal vez más personas durante la plática, pero bueno, pues vamos a iniciar con la importancia de contar con una estructura organizacional a la vanguardia. Vamos a platicar un poquito sobre qué está sucediendo, por qué es importante saber y tener en cuenta esta parte de la estructura organizacional y también los tipos. Y pues bueno, antes de iniciar, me encantaría poder pedirles que se pongan cómodos, que aprovechen al máximo esta plática. Igual también cuidar la parte de los micrófonos y al final vamos a tener un tiempo para pues algunas preguntas que existan, pues bueno, poderlas resolver, ¿sale? Entonces, pues vamos a arrancar y para eso, pues me voy a presentar con ustedes. Y bueno, yo soy Alexia Gamboa, soy especialista de capital humano y bueno, me encanta describirme como una persona apasionada por el crecimiento humano en los ámbitos laborales y empresariales. Pues bueno, yo en esa me verán muy joven, pero bueno, sí tengo experiencia en toda la parte, pues justamente de recursos humanos, aproximadamente 10 años en el área de recursos humanos. También pues soy coach certificada en toda la parte de desarrollo de competencias, coach estratégico y pues también justamente en toda la parte que tiene que ver con estructura organizacional, perfiles de puesto y también impartiendo talleres. Actualmente pues soy especialista de capital humano en Salles Science Grant Thornton, entonces pueden sentirse confiados y seguros que igual las dudas que tengan, pues yo también podré compartirles un poquito de mi experiencia. Y pues lo más importante, que me encanta todo esto. Y bueno, vamos a iniciar pues con el objetivo del día de hoy. Pues justamente vamos a conocer cuál es esta importancia de una estructura organizacional, el impacto que tiene de tenerla pues actualizada, a la vanguardia, así como los factores que intervienen para la construcción de la misma, ¿no? Vamos a ir viendo cuáles son estos elementos importantes y fundamentales que no podemos perder de vista y que antes de poder tener esa estructura organizacional debemos de tener en cuenta. Y bueno, para eso, pues vamos a poner en palabras sencillas, ¿qué es una estructura organizacional? Básicamente, pues una estructura organizacional es esta forma en cómo se asignan las funciones y responsabilidades, ¿no? Básicamente, si podemos ponerlo como una metáfora, es como si viéramos una fotografía de cómo son las líneas de comunicación de tu empresa o tu negocio. Esto nos va a ayudar justamente a tener una claridad para poder alcanzar los objetivos propuestos. Entonces, en esta fotografía, nosotros deberíamos poder identificar, pues justamente qué personas trabajan con qué áreas, ¿no? Cómo es la línea de comunicación directa, cuáles son también estas actividades, el nivel de jerarquía y demás. Entonces, realmente es sumamente importante que esta estructura organizacional en todas nuestras empresas esté, pero lo más importante es que realmente esté adaptada a las necesidades de mi negocio. No hay una fórmula realmente secreta para conocer nuestra empresa, pero sí es necesario entender que cada empresa es diferente y por eso cada estructura organizacional es distinta y única. Es posible que, y de hecho es lo que vamos a ver, algunos tipos de estructuras que van en función a el giro, el nivel de empresa o el tamaño de empresa, las comunicaciones directas que tienen, pero al final esto se va a definir de haciendo como este análisis en exclusiva de cuál es tu empresa y cuál es el caso en particular. También, pues bueno, toda empresa pues está conforme a la forma de operar, es decir, vamos a tomar en cuenta también cómo es esta planificación de todos estos procesos, de estas tareas laborales, y de esta manera vamos a poder definir los puestos y responsabilidades de todas las personas que integran la organización. También la estructura organizacional lo que nos va a permitir es poder crear definidamente y concretamente cuáles son todas estas actividades que nuestra gente, nuestros colaboradores deben de conocer, saber y cuál es el impacto que tienen, ¿no? Por eso, ese es como que el primer paso. Para poder nosotros tener esta fotografía completa, pues necesitamos conocer cuáles son estas actividades que mis colaboradores hacen actualmente el día de hoy. Y bueno, pues la estructura organizacional, pues justamente representa esta forma en la que se organiza el trabajo dentro de una empresa. Como les decía, es esta fotografía. Si nosotros no tenemos esta claridad,
es muy probable que tal vez la forma en cómo se están teniendo las comunicaciones pueda ser confusa, probablemente no estamos siendo tan eficientes porque no existe justamente pues esta claridad. Supongamos que pues yo soy una persona que le reporta, no sé, a un supervisor, pero también en mi trabajo tengo interacción con el área administrativa, entonces habrían ciertos elementos que tal vez no me permitieran poder avanzar con ciertas actividades porque no sé cuál de los dos tiene, por ejemplo, mayor jerarquía o a quién le tengo que reportar de manera directa o si tengo que decirles a los dos al mismo tiempo, dependiendo de las actividades. Entonces, todas esas dudas que pueden tener los colaboradores al ejecutar su trabajo al día a día, pues justamente con esta estructura organizacional, junto también con tener estas descripciones de puesto, nos van a permitir a que ellos tengan una claridad concisa de qué es lo que se espera de ellos y cómo lo van a hacer. Con esto, pues lo que ayudamos justamente es establecer un modo de comunicación directo y también de coordinación. Esto pues entabla entre cada puesto para ejecutar las tareas pues de forma exitosa y que realmente alcancemos los resultados. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a darnos cuenta pues realmente que la estructura organizacional de mi empresa pues sí debe de ser funcional a las actividades que tenemos el día de hoy. Puede ser que esa estructura organizacional que tengamos, pues tal vez fue al inicio de la empresa o incluso también hace un par de años, pero pues la empresa ha ido creciendo, se han abierto nuevas áreas, se han abierto nuevas actividades, la operación ha cambiado. Entonces, todos esos cambios, pues lo que tenemos que hacer es justamente evaluar si la estructura organizacional con la que iniciamos realmente nos sigue funcionando ahorita o tenemos que hacer estas adaptaciones de acuerdo pues a lo que tenemos hoy en día, ¿no? A la funcionalidad o operación que tenemos hoy en día en nuestra empresa. Y pues, ¿qué sucede? Que debido al alto grado de competencia, las empresas buscan mejorar y volver más eficientes sus procesos productivos, ¿no? Eso es lo que toda empresa está buscando, que justamente seamos los mejores, cómo podemos ser más eficientes, cómo podemos ser más eficaces, cómo podemos mejorar nuestros procesos de producción, por ejemplo, nuestros procesos administrativos, y esto también a su vez con la estructura organizacional. Entonces, si nosotros queremos mejorar también en algunos resultados, en algunos procesos, pues también necesitamos tener justamente pues esta fotografía actualizada con estas necesidades. Volvemos a lo que les comentaba al inicio, ¿no? La parte de las líneas de comunicación siempre va a ser clave para que los procesos se hagan de manera correcta, se hagan de manera eficiente también y agilizar los tiempos de respuesta. Si nosotros no tenemos identificado justamente pues estos canales de comunicación que nos ayuda justamente la estructura organizacional, pues desde ahí nos vamos a ver pues atrasados en estos procesos. Y bueno, también la estructura organizacional, pues nos ayuda a contar con un sistema de responsabilidades y roles, ¿no? Además de ayudarnos a ver cuál es esta comunicación clara que tienen todos los puestos de trabajo, con quién, con qué áreas se relacionan y demás, también la parte de las responsabilidades y los roles lo podemos ver ahí. Eso nos ayuda justamente pues a que cada colaborador pueda entender el impacto que tiene su trabajo y cómo también interfieren las otras áreas y el impacto que tienen las otras áreas. Muchas veces, pues los colaboradores no tienen como este conocimiento de que su trabajo no solo pues impacta a su área, sino también impacta a otras áreas que esta estructura organizacional nos permite observar de una manera objetiva también. La parte también del crecimiento que le podemos dar a nuestra gente, pues eso lo podemos ver también en nuestra estructura organizacional, ¿no? La responsabilidad que tiene y actualmente el rol, y a partir de eso ver hacia dónde podemos darle un plan de crecimiento a esta persona, que también todas estas decisiones estratégicas pues van a ser a través de nuestra estructura que actualmente tenemos. Por eso les compartía, ¿no? La estructura organizacional también viene siendo un elemento de una empresa que no puede quedarse fijo. Es un elemento que, dependiendo de la operación, del crecimiento, tiene que tener esta flexibilidad para poderse adaptar a las necesidades y más si nosotros estamos migrando a una empresa donde les demos crecimiento a nuestra gente.
De esta manera, pues todos entienden cuál es su papel, qué pueden esperar también de crecimiento dentro de la empresa o dentro del negocio y de esta forma poder trabajar todos de una manera armónica con el mayor rendimiento posible porque ya sabemos qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, con quién nos tenemos que dirigir y con esto también se empiezan a fijar metas establecidas justamente en la planeación estratégica. Entonces, si se dan cuenta, también la estructura organizacional nos permite tomar decisiones en nuestra planeación estratégica. Entonces, desde ahorita ya estamos pues haciendo conciencia sobre este impacto que tal vez nosotros lo podemos ver pues muy bonito tal vez en un manual o un código, ¿no? Dentro de la empresa o en nuestro manual de funciones, pero realmente todas estas decisiones también para metas de objetivos, pues eso también nos va a ayudar una estructura organizacional que esté adaptada pues a la funcionalidad que tenemos hoy en día en nuestras organizaciones. Y bueno, ¿para qué se diseña una estructura organizacional? ¿No? Ahorita hemos platicado un poquito de cuáles son estos elementos que la integran. Pues si lo podemos resumir a 3 puntos, sería determinar los distintos departamentos, súper importante, ¿no? Departamentos, áreas de funcionamiento y unidades de negocio que integran la organización. Si no tenemos también esta claridad de cuáles áreas hacen actividades similares o están relacionadas, para asignarlas como a ciertos bloques, por así decirlo, pues también ahí quizás nos estamos perdiendo un área de oportunidad para ser más eficientes y más productivos, ¿no? Entonces, una estructura organizacional adecuada y funcional nos ayuda a que podamos hacer estas distinciones. También, pues definitivamente el nivel jerárquico es un punto súper importante entre los niveles, los diferentes puestos de trabajo y las áreas de responsabilidad, porque al final eso es lo que nos va a permitir saber cuál es el plan de crecimiento que tenemos para ciertas posiciones. También vamos a ver más adelante cuáles son estas habilidades o soft skills que también podemos desarrollarles porque se requiere para el nivel jerárquico que tiene, para el nivel de personal que maneja, para el nivel de responsabilidad también. Entonces, todos esos elementos que vienen dentro de esta misma jerarquía, todas esas decisiones se toman a través de esta estructura organizacional. También nos va a permitir delinear los perfiles y las descripciones de puesto para definir las tareas y responsabilidades de cada miembro de la organización. A veces puede ser que en la misma operación, dependiendo del tipo de empresa, pues no tengamos ya estos perfiles o descripciones de puesto tan formales, por así decirlo, o bien concretos, sino sea nada más una descripción donde únicamente vengan actividades, pero el ya meternos un poco más a fondo con delimitarlos de una manera también analítica, observando cuál es la operación, observando cuáles son los resultados que se requieren, cuáles son estas habilidades tanto técnicas como competencias o soft skills que se requieren para cada puesto, nos va a permitir también no solo el darle una claridad a nuestros colaboradores, que a veces eso puede ser un punto importantísimo para pues sacar al máximo su mejor versión y aprovechar al máximo pues toda la eficiencia y ser más productivos, sino también eso nos puede permitir el poder tener estas áreas de oportunidad de brindar algunos planes de crecimiento, incluso también temas de capacitaciones. Recordemos que hoy en día también las empresas pues tenemos esta responsabilidad de también no solo brindar pues esta parte de trabajo y conocimiento técnico, sino también brindarles otras herramientas a nuestros colaboradores, porque al final eso es lo que realmente les aporta también muchísimo valor. ¿Y qué estamos hablando de de esto aportar valor? Pues justamente que desarrollen otras habilidades que van a implementar tanto en su trabajo como también en su vida personal. Y créanme que eso es un impacto importantísimo que nosotros como empresas realmente pues marcamos la diferencia. Y bien, todo esto, la verdad, pues facilita que se dé una correcta división de tareas, tener esta estructura organizacional, pues bien clara, bien concisa, pues justamente también nos va a ayudar a realmente dividir pues todas las tareas que tenemos o la carga de trabajo, incluso también el tener una estructura organizacional adecuada nos puede ayudar a tomar decisiones tan importantes como, por ejemplo, si necesitamos hacer nuestra plantilla, extender nuestra plantilla, por ejemplo,
algún área en particular que hemos identificado por los perfiles que tenemos, por las responsabilidades que se tienen y el impacto que tiene dentro de la empresa, que necesitamos tal vez más personal. Entonces, solo esto lo vamos a poder ver teniendo pues esta fotografía completa de nuestra operación. Entonces, pues justamente la estructura organizacional nos va a ayudar a poder también ser una empresa más eficiente al poder dividir las cargas de trabajo de una mejor manera y eso pues alcanzar mejores resultados o resultados óptimos. También, pues esto nos va a permitir evitar confusiones y conflictos. ¿Cuántas veces no han escuchado, no sé si les ha tocado el caso, que surge alguna situación y a veces no tienen la claridad los mismos colaboradores de qué área les corresponde y se pasan la bolita, como dirían por ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones justamente las podemos evitar teniendo pues esta claridad en nuestras descripciones de puesto y en nuestra estructura organizacional. Entonces ahí teniendo eso claro desde el inicio, la forma de resolucionar problemas va a ser muchísimo más rápida. Y aquí viene lo bueno, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de estructura organizacional? Ahorita vamos a ver los tipos que existen. Es importante mencionar que, bueno, cada tipo, ahorita les voy a platicar a detalle cada uno, cómo está integrado, pues obviamente no todos van a aplicar a nuestras empresas. Entonces es ahí donde se empieza a hacer esto súper personalizado, súper analizado dependiendo de cuál es tu caso en particular como empresa para que de esta manera tengas una estructura organizacional funcional que nos ayude en todo lo que hemos comentado hasta el momento. Y vamos a iniciar con la lineal. La lineal es como la más común, por así decirlo, es la clásica. Estoy seguro que más de uno ha visto este tipo de estructura. Y aquí básicamente cada persona recibe instrucciones de un superior. O sea, no hay, las líneas de comunicación son como muy directas y van de manera lineal, ¿no? Tienes un supervisor y él es el que te da las indicaciones e incluso a veces no tienen interacción con otras áreas, ¿no? Realmente están como que enfocados en su función. Entonces, esta es como la más común, básicamente, y la que la mayoría de las personas pues hemos visto. Sin embargo, existen otras que ahorita vamos a ir platicando en qué casos podrían aplicar de manera general. Sin embargo, tendríamos que hacer pues un análisis, si es tu caso, que identificas que alguna de esas hoy es el momento de poder pues darle esta, pues refrescarla, darle esta actualización y ya tendríamos que ver, pues dependiendo de la operación, cuál sería la adecuada que necesita tu empresa. La segunda, no sé si alguno de ustedes ya la conocía, es la horizontal. En esta, pues existen pocos mandos de autoridad y los niveles más altos de autoridad entran en contacto directo con todos los colaboradores. Aquí pues también podemos deducir que son empresas pequeñas que no tienen tanto personal, sin embargo, pues sí existen varios mandos que tienen pues esta parte de autoridad, varios encargados o especialistas o jefes, pero tienen contacto pues prácticamente con todos, ¿no? Tienen esta interacción con todos. Y el crecimiento suele darse en el mismo nivel con otras funciones y o responsabilidades, ¿no? Entonces, por lo general, este crecimiento que se da, pues es de manera horizontal, como lo dice la palabra, y pues lo ve reflejado justamente en temas de funciones y responsabilidades. Tal cual no es como que vayan escalando un nivel más arriba. En la parte, el otro tipo que tenemos es el funcional y en este ya empieza a ser un poco más complejo y aquí se agrupan y se ordenan a las personas que ocupan puestos similares dentro de una empresa, ¿no? Aquí ya los empezamos a dividir, como les comentaba, pues por áreas de especialidad, por ejemplo, en la parte de finanzas, pues todo lo que tiene que ver con la parte de finanzas, marketing, community manager, la persona que lleva toda la parte de redes, toda la parte también de impacto de la marca, por ejemplo. Entonces, aquí ya se empiezan a asignar, pues justamente por familias, por así decirlo, de puestos, y se basa fundamentalmente en todas estas tareas que tiene que desarrollar cada jefe y su grupo de trabajo. Entonces, aquí son como por núcleos, por así decirlo, ¿no? Por células. Entonces, aquí el área de finanzas, pues tiene sus actividades y con su equipo tiene que sacar ciertos proyectos o ciertas actividades marketing, tiene su equipo de trabajo, tiene que alcanzar ciertos objetivos y demás.
Todos los colaboradores dependen de un supervisor y cada equipo de trabajo se organiza en departamentos especializados. Entonces, pues como les comento, trabajan más como por células. Tenemos el divisional, que aquí organiza a los trabajadores por un tipo de producto o de servicio específico que se ofrece al mercado. Cada grupo de trabajo es responsable del flujo de tareas en esa división en particular. Entonces, por ejemplo, aquí ya en las empresas que brindan justamente pues servicios, pues aquí ya se organizan por división, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no? Nosotros que somos una firma contable, pues tenemos divisiones que se encargan justamente de cierto servicio en específico y ese servicio tiene todo un equipo que va justamente pues a hacer diferentes actividades, diferentes funciones para pues abarcar o obtener los objetivos que busca pues justamente pues esa división. Entonces, si se dan cuenta, pues cada una va a depender muchísimo también de mi tipo de empresa, de a qué me dedico también, cuánta gente tengo para la parte de operación y eso me va a permitir poder adaptar la que mejor me convenga. Tenemos también la estructura matriarcal. La organización divide el esquema de trabajo tanto por cada área de funciones como por los tipos de proyectos que se desarrollan y funciona como una matriz en la que cada empleado reporta a dos jefes inmediatos, un supervisor de proyecto y un supervisor de funciones. Entonces, si vemos, esta es también un poquito más compleja, pero por lo general esta matriarcal la podemos ver, por ejemplo, en manufactureras, ¿no? Donde pues se trabajan con proyectos, sin embargo, pues también está otro supervisor que ve toda la parte de las actividades. Entonces, justamente pues este tipo de estructura organizacional pues se puede ver en empresas o en industrias que tengan como ese giro, ¿no? Que tengan dos supervisores, tanto uno de proyecto que tenga que andar verificando pues cómo se van alcanzando los objetivos, como otro supervisor que pueda estar viendo justamente pues toda la parte de las funciones que se tienen. Y tenemos la central, que esta se utiliza para empresas que son muy grandes y su forma de trabajo pues realmente es complejo, ¿no? Cada empleado debe resolver, debe responder a varios superiores que se encuentran en diferentes áreas o en diferentes localidades. Si vemos desde ahí, pues bueno, las posiciones inician desde un presidente y a partir de eso ya tenemos puestos de mando como un vicepresidente de investigación y desarrollo, un vicepresidente de mercadotecnia. De ahí nos vamos a la parte gerencial, posteriormente podemos tener algún supervisor, de ahí tenemos tal vez algún analista, entonces son, si nos damos cuenta, pues es desde inicio cuál es la cabeza o quién es la persona que tiene la mayor autoridad y de ahí vamos como desglosando. Entonces esta parte central, pues sí ya suele ser empresas incluso que tienen, por ejemplo, empresas en otros estados, por eso comentan, ¿no? Pues que puedan estar en otras áreas o en diferentes localidades, ¿no? Y sin embargo, también dentro de la estructura organizacional, pues se tiene que tener claro, pues cómo están las líneas de comunicación con las otras sucursales, por ejemplo. Entonces, todo esto lo debemos tomar en cuenta para poder realmente tener, como les platicaba, pues tener esta fotografía lo más cercana o lo más precisa a la operación y al comportamiento de nuestra empresa. Y bueno, dentro de la importancia de una estructura organizacional, pues bueno, brinda justamente pues este orden a la empresa, nos permite también seguir una dirección determinada. Si nosotros no sabemos cómo se comunican, cuáles son las líneas de mando directo, con qué persona nos tenemos que reportar o qué persona nos puede ayudar a resolver un problema, pues desde ahí ya vamos a tener pues varias dificultades para pues alcanzar los objetivos que al final es lo que toda la empresa busca, ¿no? Que se alcancen los objetivos. También, súper importante, nos permite diferenciar las tareas por áreas o departamentos y de esta manera poder asignar a los profesionales que serán responsables de cada segmento. Eso también, si nosotros no tenemos esta estructura lo suficientemente clara, pues también nos va a costar un poco saber quién es el encargado de ciertas cosas o quién es el responsable. Entonces, por eso, para evitar todo ese tipo de confusiones, es necesario poder hoy observar cómo está nuestra estructura organizacional
y ver si realmente pues es vigente a cómo opera mi empresa el día de hoy. También permite a los trabajadores sepan dónde se ubican, ¿no? Dentro de toda la estructura organizacional, dónde estoy yo, dónde puedo crecer, quiénes son mis superiores, quién está arriba de mí. Entonces, toda esta, pues esta fotografía a mí me va también a dar más seguridad en cuestión de mis funciones. Es decir, yo voy a poder ser dueño de mi proceso, voy a poder ser dueño de mis actividades porque tengo esta claridad de qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que se espera de mí. Entonces, también la estructura organizacional nos ayuda también a transmitirle a nuestros colaboradores pues esa seguridad. También es un vehículo para identificar si es necesario contratar más personal para alguna área o tarea en particular. Por ahí les compartía este tipo de decisiones tan importantes, estratégicas en toda empresa, pues la única forma en la que sabremos si es viable o no es viendo nuestra estructura organizacional y observando cuál es la operación que tenemos hoy en día. Eso nos va a permitir pues tomar las mejores decisiones, más cuando se toca un tema de ampliar nuestro equipo de trabajo. Y también, al delimitar las responsabilidades, permite que cada colaborador sepa qué tareas le corresponden y así no interferir con la labor de algún compañero. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que a veces en la parte de los retrabajos, por ejemplo, suelen suceder cuando pues ya investigamos un poquito y les preguntamos a los colaboradores, pues que no tenían esta claridad de a quién le correspondía, ¿no? Tal vez un ejemplo, ¿no? Tenemos una consulta de algún cliente, supongamos que tenemos el área de servicio al cliente, por ejemplo, y nos llega una consulta sobre algún producto o servicio, ¿no? Probablemente, o un tema de pagos, vamos a ponerlo así, un tema de pagos y nos llega servicio al cliente. Probablemente la persona de servicio al cliente pues no tiene esa información, pero muy proactivamente pues investigó, por ejemplo, al área de cobranza, o sea, hizo como que toda esa investigación y probablemente no estaba dentro de sus funciones. Tal vez su función es dar la atención y canalizarlo con el área correspondiente, ¿no? Pero tal vez todo ese trabajo previo que ya hizo por no tener esta claridad de hasta dónde termina su función y dónde inicia la función de la otra persona, pues tal vez le quitó tiempo que pudo haber utilizado para dar seguimiento a otras solicitudes, por ejemplo, ¿no? Entonces, un caso así, pues que puede ser como muy común o muy constante, pues nos puede pasar incluso en temas tal vez más complejos, ¿no? Entonces, dependiendo de la complejidad de la empresa y de las funciones, es bien importante que siempre nuestros colaboradores pues tengan esta claridad de hasta dónde les corresponde, hasta dónde se espera de ellos y qué tienen que hacer o cuáles son estas interacciones que deben de tener para pues resolver el problema lo más rápido posible. Y pues bueno, permite justamente identificar estas líneas de comunicación, que es lo que les he estado comentando, que se establecen entre los departamentos de la empresa, ¿no? Puede ser incluso que hayan colaboradores o empresas que tal vez no tengan definido cuáles son estas líneas de comunicación y pues eso puede ser un tema de que luego los problemas quedan en una cancha, por así decirlo, o no se resuelven de una manera eficiente porque pues no saben ni siquiera con quién consultarlo, ¿no? O con qué áreas son las que se tienen interacción. Entonces, todo este tipo de detallitos que a la larga sí nos impactan en nuestro resultado y lo más importante, pues no les da incertidumbre a los colaboradores. El tener esta estructura, pues nos va a ayudar justamente a alivianarnos con con todos estos problemas, ¿no? A quitarnos todos estos dolores de cabeza. ¿Y cuáles son estas actividades que nosotros tenemos para diseñar, pues justamente nuestra estructura organizacional? Básicamente lo tenemos que hacer por etapas. Si no contamos o si no nos detenemos en alguna de estas etapas, muy probablemente, pues tal vez nuestra estructura organizacional o nuestro producto final no va a ser el más adecuado. Por eso es muy importante tomarlas en cuenta. La primerita es identificar y clasificar las actividades que se tienen que realizar en la empresa para alcanzar los objetivos. Vamos a hacer como este check de cuáles son estas actividades que se tienen que realizar
para alcanzar pues todos los objetivos de la planeación estratégica, ¿no? De aquí ya empezamos, si se dan cuenta, pues a delimitar estos perfiles de puesto. De ahí, pues ya empezamos a agrupar dichas actividades en áreas funcionales o unidades estratégicas. También tenemos que hacer este análisis de si estas actividades se pueden dividir en áreas o si son más grandes, tendrían que ser unidades, ¿no? ¿Qué es lo que es más eficiente para la coordinación de las personas para llegar a los objetivos propuestos? La siguiente etapa es asignar a cada grupo de actividades un responsable para dar instrucciones, ¿no? Es importante mencionar que pues necesitamos a un líder justamente de este grupo de actividades, porque si no también puede suceder que las actividades no se lleven a cabo. Entonces sí es importante identificar a esta persona si no la tenemos como tal cual como este puesto de liderazgo, de supervisor o de especialista, sí identificarla para que podamos justamente pues aterrizarle estas actividades de supervisar, de capacitar y de tomar decisiones para que de esta manera pues justamente esta estructura pues realmente sea funcional, sea activa y se alcancen los objetivos. Y con esto ya vamos a diseñar y proporcionar los mecanismos necesarios para que se puedan dar la coordinación y comunicación entre actividades, ¿no? Ya que tenemos la lista de cuáles son estas actividades que vamos a hacer, ya lo tenemos agrupado, ya tenemos con nombre y apellido o composición qué personas van a ser las encargadas de, pues, responsables de estas actividades. Ahora sí, pues ya vamos a ver cuáles son estos mecanismos que necesitamos, cómo los necesitamos acomodar para que estas líneas de comunicación pues realmente sean eficientes y efectivas. Y dentro de los elementos que tenemos para la construcción de una estructura organizacional, pues vamos a definirlo en 5 elementos importantísimos. El primer elemento son los perfiles y descripciones de puestos nuevos o actualizados. Si nosotros no contamos con estos perfiles o con estas descripciones de puesto, difícilmente, como les compartía, vamos a tener realmente una estructura organizacional funcional y también que está actualizada al que nuestra empresa es hoy o a cómo se comporta nuestra organización. Entonces, si ustedes quisieran evaluar cómo tienen su estructura organizacional, primero tendríamos que sumergirnos y revisar cómo están nuestras descripciones de puesto, si son vigentes, si necesitamos adaptarlas, si necesitamos actualizarlas, para que de esta manera pues podamos tomar las decisiones y las modificaciones que se necesitan en nuestra estructura organizacional el día de hoy. También es súper importante contar con un modelo de competencias o soft skills. ¿Por qué? Porque este modelo de competencias, les platicaba al inicio, pues justamente son todas estas actividades o estas actitudes que tienen las personas, que tienen los colaboradores y que necesitan desempeñar o demostrar dentro de su función. Aquí, pues súper rápido, pues, ¿cómo va o cómo podemos medir esta parte de las competencias? Existen básicamente dos elementos, ¿no? La primera son las competencias institucionales, es decir, esas competencias van a estar alineadas para todos los puestos o todos los perfiles de puesto, porque van a estar en función al giro de la empresa. Por ejemplo, servicio al cliente, visión estratégica, resolución de problemas, ¿no? Porque van en función a la empresa y al negocio en sí. Entonces, esas son habilidades que tal vez en menor o en mayor medida, dependiendo del desarrollo que tengan los colaboradores y del nivel jerárquico que tengan, pues las van a tener desarrolladas. Y la otra, pues son las competencias que van directamente hacia la función. Entonces, por ejemplo, un jefe o un supervisor, pues la parte de negociación, pues es súper importante que la tenga desarrollada, ¿no? Para, pues por el tema, por ejemplo, con sus equipos de trabajo, la comunicación. En cambio, si tenemos una posición junior, por ejemplo, pues tal vez no nos es de mucho impacto que tenga ya desarrollada la parte de negociación, pero sí también mucho más desarrollada la parte de comunicación, por ejemplo, que un mando medio, porque un junior está en un proceso de aprendizaje. Entonces necesitamos que si en algún momento tiene dudas, nos pregunte, comunique. Entonces es ahí donde ya se va calibrando, pues justamente estas competencias que también son indispensables
para también en su momento la búsqueda del mejor candidato o el mejor talento y también para los planes de crecimiento. También, pues, tener identificadas, pues, estas posiciones o familias de puesto. En este caso, pues, yo mencionaba, ¿no? Las posiciones junior, cuáles son las primeras posiciones, cuáles son los niveles directivos y también, los niveles organizativos, es decir, la competitividad externa y equidad interna. Qué quiero, dar a entender con esta parte? Pues, justamente, ver también cómo están acomodadas estas familias de puesto, ¿no? En cuestión de niveles de dirección, pero también cómo se están organizando internamente y si están cumpliendo con las exigencias que necesitamos externamente para nuestros objetivos. Si tenemos, por ejemplo, un área de finanzas, por ejemplo, ¿no? Y ahí tenemos toda la parte de ventas, un ejemplo, ¿no? La parte de ventas, la parte de cobranza, la parte también interna en cuestión de nómina, pues tenemos que evaluar si todos esos elementos sí van en ese nivel organizativo o si realmente necesitamos tal vez el área de cobranza, pues en la parte de servicio al cliente o en la parte de ventas, de marketing. Eso lo vamos a ir definiendo de acuerdo a nuestra operación y también al tamaño de la empresa. Y también, pues, identificar el tipo de estructura organizacional que va a depender de las necesidades de la compañía, ¿no? Ahorita les platicaba, pues, cuáles son estos elementos que existen o los tipos de estructura que existen. Y esto, pues, justamente haciendo todo este análisis, pues, vamos a poder saber cuál es la que más nos conviene o cuál es la que mejor nos va a funcionar de acuerdo, pues, a cómo es el comportamiento de nuestra empresa, hacia dónde la queremos llevar, incluso también una estructura organizacional nos puede permitir en esta parte de la planeación estratégica, pues ver cómo nos visualizamos y cuáles son estos planes de expansión que la empresa tal vez en este momento no lo estamos requiriendo, pero sí sería algo interesante poderlo evaluar como un proyecto de corto o mediano plazo, ¿no? Entonces también ese tipo de decisiones de expansión a corto o mediano plazo nos puede servir esta estructura organizacional. ¿Y cuáles son los resultados de una estructura organizacional? Pues bueno, nos ayuda justamente a la parte de la estrategia, ¿no? El contar con toda esta información a la mano, ver cómo estamos en nuestra empresa, cómo está estructurado también nuestra gente, los equipos de trabajo, nos va a permitir ver mejores o obtener mejores soluciones. Pues esta visión, como les compartía, ¿no? A mediado, corto y largo plazo, queremos saber o queremos proyectarnos en un crecimiento, pues necesitamos ver hacia dónde tenemos que enfocarnos y quizás dónde tenemos que invertir más esfuerzos para que de esta manera, pues justamente podamos expandirnos. Que las cosas se hagan, que tengamos también o alcancemos los resultados previstos. Definitivamente el liderazgo es un tema importantísimo que en una estructura organizacional, pues bien trabajada, realmente adaptada a las necesidades nos va a permitir, porque recordamos ahorita hace unos momentos que cuando hablamos de la parte de las competencias también, estas soft skills, pues también ahí hablamos en la parte de liderazgo, ¿no? Entonces, si tenemos a estos supervisores, a estos jefes, aquí es la oportunidad que tenemos justamente de poderlos desarrollar. También, obviamente, mejorar el trabajo en equipo, al tener a los colaboradores conscientes de con quién trabajan, cuál es el impacto que tienen, cuáles son sus líneas de comunicación, eso pues los hace equipos más integrados porque ya saben lo que tienen que hacer. Entonces, aquí eso también mantiene esa línea de profesionalismo súper intacta y la parte de la motivación. ¿Por qué la parte de la motivación? Porque en las estructuras organizacionales nos va a permitir también poder trabajar con estos planes de crecimiento que les platicaba. Entonces, todos estos son pues los resultados de poder contar realmente con una estructura organizacional que, como les comento, estas estructuras organizacionales no tienen que ser fijas, realmente como van la situación y los tiempos donde todo es cambiante, donde también el talento es cambiante, las generaciones, los servicios, la demanda, los clientes, o sea, hay muchos elementos que ya no se mantienen fijos y estables, entonces nuestra estructura organizacional
pues debe de tener esta capacidad de poderse adaptar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo estos análisis y tomando en cuenta esta información para ver cuáles son estos ajustes o adaptaciones que necesitamos hacer a nuestra estructura organizacional. Y bien, pues dentro de las conclusiones que podemos trabajar o podemos compartir el día de hoy, pues es que primero toda empresa cuenta con una estructura o debería contar con una estructura organizacional, pues realmente que esté alineada a las necesidades, ¿no? Que de esta manera pues pueda haber probabilidades de obtener buenos resultados y que esté actualizada, que pueda también determinar la cantidad de personal que se necesita para desarrollar sus funciones. Creo que esto para la parte de las empresas también es súper importante, porque si no tenemos esta claridad de cuántas personas necesito para ejecutar un trabajo, pues pueden haber dos situaciones. Una, tener personal de más que pues tal vez incluso se desmotive porque no va a tener muchas actividades, o es cuando podemos caer en esta parte de asignar actividades fuera de su puesto o de su perfil de puesto. Y la otra, podemos tener el extremo de que haya un tema de sobretrabajo o de cargas laborales, ¿no? Entonces, esta estructura organizacional nos va a permitir tomar estas decisiones sabias e inteligentes, pues al final para alcanzar los resultados y que nuestra gente realmente se sienta pues motivada y contenta con nosotros. Conocer también quién es el responsable de cada proceso de trabajo y de esta manera, pues tal cual, delimitar claramente estas responsabilidades de cada miembro del equipo. Esto también nos va a ayudar muchísimo, pues justamente, ¿no? A evitar pues toda esta parte de malos entendidos, de incluso de que pues es que esto no me corresponde. Cuando tenemos las cosas claras y también pues los colaboradores tienen este conocimiento, pues es muchísimo más sencillo poder manejar ese tipo de situaciones, que igual van a suceder, pero ya con estos elementos es mucho más fácil poderlo abordar bajo un tema pues ya objetivo. No es que yo, tu jefe, te lo estoy comentando, sino esto es lo que está dentro de tu función, con lo que se te contrató y pues no tendría por qué haber una confusión. Y todo este conjunto le permite pues un mejor desempeño y más eficiente pues tal cual a todos los colaboradores, ¿no? Entonces al final pues eso es lo que buscamos, que exista un mejor desempeño, que haya pues una eficiencia dentro del logro de los objetivos y que también pues nuestra gente se sienta pues a gusto. Veo por aquí que pues ya tengo dos preguntitas. Vamos en súper tiempo para dejar un espacio de preguntas y respuestas. A ver, déjenme checar por acá. A ver, excelente presentación. ¿La podemos consultar en alguna parte, en alguna página de su firma? Yo se las puedo compartir sin problema, en PDF. Entonces, si gustan, al finalizar se las podemos compartir. Muchísimas gracias, Abel. José, ¿hay manera de que nos puedan compartir su presentación? Ah, bueno, es la misma pregunta, claro que sí. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias. Pues bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, digo, tenemos unos minutitos, pues, o sea, si quieran comentar algo también, sin problema, claro que sí, se las compartimos en PDF. Alguien que tenga alguna pregunta, pueden abrir también los micrófonos si gustan. Ay, no los pasé, pero igual también, ay, me brinqué esta, disculpen. Bueno, pues aquí viene mi correo también en caso de que pues tengan alguna duda o algo que los podamos apoyar. Pues también parte de esta plática es poderles compartir, pues bueno, que la firma justamente pues hace toda esta parte del acompañamiento, ¿no? En temas de capital humano que pues son bastante padres, o sea, bastante interesantes. Hay mucho impacto que nosotros como empresa pues podemos mejorar también en estas áreas. Y pues bueno, básicamente contamos con estos dos vertientes de servicio. La primera son los servicios especializados, que bueno, pues justo ahorita que les voy a mandar la presentación en PDF lo van a poder tener ahí. Toda la parte de reclutamiento y selección, súper importante, que para eso necesitamos justamente las descripciones de puesto, temas de administración de personal, el programa de desarrollo de competencias, que también les compartí que es algo súper importante que debemos de tener en cuenta, porque eso también nos va a permitir poder aportarle a nuestros colaboradores y tener personas pues de muy
alto desempeño, pues toda la parte del coaching ejecutivo estratégico aplicado pues tanto a mandos superiores, mandos gerenciales, equipos de trabajo que se pueda aplicar. Y en la parte de consultoría, pues justamente esto que les platicaba, pues el servicio de mapeo de estructura organizacional, ¿no? Podemos también acompañarlos a evaluar si actualmente la estructura que tienen, pues es todavía funcional o podemos mejorarla o qué adecuaciones se necesita o incluso proyección a futuro. Procesos de evaluación de desempeño también y pues también el cumplimiento de la norma 035, que también es súper importante, pues también nosotros los acompañamos en este proceso de la implementación de la norma. Entonces, déjenme por aquí ver en el chat, veo que aquí hay unas preguntitas. Por favor. Claro que sí, Carolina, te la compartimos. Excelente presentación. Muchas gracias, Xochitl. Esa está interesante. Perfecto, claro que sí, se las compartimos. Y súper, mi compañero Osvaldo, pues por ahí también compartió la liga para que vean, pues también no se pierdan pues nuestras próximas pláticas súper interesantes. Ya saben que a la firma le encanta pues poderles aportar pues un poco de nuestro expertise para que pues puedan aplicar las mejores prácticas. Y Ricardo, ¿cómo puedo delimitar responsabilidades en mi estructura organizacional sí que con ello me lleve un riesgo de falta de comunicación o en la toma de decisiones? Pues justamente, Ricardo, ahí tendríamos pues que ver, ¿no? ¿Cómo estamos actualmente en tu estructura organizacional? O sea, ¿qué es lo que no hemos incluido ahí para la parte de las responsabilidades? Y pues digo, rápidamente, pues todas estas modificaciones, qué bueno que que lo pones sobre la mesa, todas las modificaciones que en su momento hagamos en nuestras empresas u organizaciones, cuando ya tenemos a nuestro personal, es bien importante preparar el terreno. ¿A qué me refiero con eso? Pues realmente comunicar al equipo de trabajo, a los colaboradores, pues que se está haciendo una mejora, ¿no? Eso también es bien importante utilizar ese tipo de palabras, que al final es cierto, ¿no? Todas estas mejoras se hacen para que nuestra gente se sienta más cómoda, que tenga esta claridad para hacer mejor su trabajo, porque si hacen mejor su trabajo, pues les va a ir mejor. Entonces, todo este tipo de preparar esta información cuando ya se hagan este tipo de adecuaciones, de adaptaciones o de actualizaciones, es importante mencionarlas. Y ya que estén aterrizadas, pues con eso justamente pues ya se hace una junta, por ejemplo, o se presenta con el equipo de trabajo para que pues los escuchemos también a ellos, pero que quede bien delimitado. Entonces, aquí tendríamos que tener como que ese acompañamiento, Ricardo, pero por el tiempo que nos queda, pues yo te recomendaría eso, que pues evaluáramos cuál es lo que necesitamos tal vez delimitar, qué es lo que no delimitamos, cuál es la situación actual y con eso ver pues cuál es la mejor forma de comunicarlo y ya por eso a plasmarlo pues en nuestro perfil de puesto tal cual, ¿sale? Igual ahí les voy a dejar mi correo también por si el tiempo no nos dio, que nos puedan compartir tal vez las preguntas que tienen. Y pues muchísimas gracias, Alicia, a ti por tu asistencia. Gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. No sé si tienen alguna pregunta más. Con gusto, Ricardo. Igual te digo, ahí tienes mi correo. Yo les comparto la presentación para que pues podamos ahí, si quieres, platicar un poquito más a detalle.